Un hombre que evoca un pasado animal, un animal que recuerda un pasado humano y una mujer, la maestra, que recuerda, en el sentido de parecerse, a un caballo. Uno tras otro en una cadena metonímica y en un vaivén desconcertante. ¿Qué fue primero en la historia vital del narrador, el hombre o el caballo? La respuesta no aparece y no hay más remedio que abandonarse a la inquietud de esa oscilación que hace posible un vaciamiento frecuente en los relatos de animales de Kafka, la reconstrucción de una memoria sin memorialista, de una subjetividad sin sujeto. Pedro el Rojo recordando su pasado animal en un estado que no es todavía el humano, o el perro de las investigaciones de un perro preguntándose si pertenece a la comunidad de sus congéneres. La subjetividad de las memorias felisbertianas, dice Jorge Panesi en un ensayo sobre el caballo perdido, no es exterior o previa, se arma o constituye en la construcción del recuerdo, miseria y privilegio de un sujeto que vive en los límites de su propia carencia. Si hace algunos veranos el narrador hombre había empezado a tener la idea de que había sido caballo, ¿por qué, unas líneas más adelante, dice que había encontrado en el caballo algo muy parecido a lo que había dejado hacía poco en el hombre? Y enseguida, en ese instante, siendo caballo, pienso en lo que me pasó hace poco tiempo, cuando todavía era hombre. La ruptura del orden causal es una de las fuentes de la extrañeza de toda la obra de Felisberto. Con ella trastoca la temporalidad del relato, de modo que el narrador puede descubrir un recuerdo al momento mismo de contarlo. Si no estaba allí, si entonces no era el mismo hombre o el mismo caballo, ¿cómo podría reconocer ese pasado? La sorpresa que experimenta el lector es consecuencia de la sorpresa del propio narrador, y esta a su vez parece provenir del asombro del escritor al descubrir que la obra se va haciendo a sí misma sin su intervención, o con la intervención de una potestad sobre el lenguaje que él mismo desconocía hasta ese momento. El propio Felisberto intentó analizar ese mecanismo, un poco irónicamente, un poco en serio, en su explicación falsa de mis cuentos, donde dice, en un giro paradójico muy felisbertiano, que recurrirá a explicaciones exteriores a ellos que por supuesto no pueden explicar nada. La única forma de pensar la invención de sus imágenes es, claro, con la invención de otra. Cito a Felisberto: en un momento dado pienso que en un rincón de mí nacerá una planta. La empiezo a acechar creyendo que en ese rincón se ha producido algo raro, pero que podría tener porvenir artístico. Sería feliz si esta idea no fracasara del todo. Sin embargo, debo esperar un tiempo ignorado. No sé cómo hacer germinar la planta, ni cómo favorecer ni cuidar su crecimiento. Si es una planta dueña de sí misma, tendrá una poesía natural, desconocida por ella misma. Ella debe ser como una persona que vivirá no se sabe cuánto, con necesidades propias, con un orgullo discreto, un poco torpe y que parezca improvisado. Ella misma no conocerá sus leyes, aunque profundamente las tenga y la conciencia no las alcance. La imagen de la planta como organismo autotélico y autopoético es muy precisa. La escritura no tiene como fin producir una representación, un artefacto, un ideal, sino originar un proceso creativo, una descarga de energía y poder. Si se piensa con detenimiento, la obra de Felisberto no parece tener otro fin que producir intensificaciones de la vida. No de la vida que se mide en tiempo o en palabras, la vida humana, narrable, sino aquella anónima y neutra, imposible de atribuir a un sujeto, la vida de caballo tubiano y la vida anterior de potro que atraviesa la memoria del narrador de la mujer parecida a mí, la que late en su experiencia sensible, cuando experimenta dolor o cansancio, cuando huele el agua, percibe sombras, oye el sonido de sus propios cascos golpeando el suelo. La vida improvisada que en la planta, el caballo o la obra se da una forma formante, la vida inmanente y en continuo devenir, la vida como Zoé, no sacralizada como un don acabado y perfecto, sino entendida como una potencia generativa, la vida animal que no integra taxonomías ni se somete a metáforas, sino que participa de una etología de fuerzas y veloces metamorfosis. Eso es una cita de Rosy Braidot. La vida adjetivo y no la vida sujeto, lo viviente. Memoria del olvido. Precisamente es la vida adjetivo lo que mueve y transforma continuamente el relato, ese comportamiento que la crítica identifica en la obra de Felisberto como desvío constante, falta de acabamiento, anomalía. La deriva de la historia, con sus rodeos argumentales y su narrador indecidible, imita lo viviente como corriente que moviliza los cuerpos.
cito, lo saca de sus formas y de sus figuras y lo lleva más allá, a su mutación y su mezcla, en un proceso que es siempre singular, en tanto que produce una diferencia positiva. Esto es del prólogo de Gabriel George y Fermín Rodríguez a Excesos de Vida. Pero esa imitación vital, por más afirmativa que sea, no puede entenderse como fuerza representativa. Por el contrario, al igual que todos los textos que participan de la vertiente discursiva poshumanista o biocéntrica, los de Felisberto son hostiles a cualquier forma de representación, rechazan los códigos artísticos, se hallan, como dice Margot Norris, en guerra consigo mismos, y por eso mismo son inimitables. El carácter experimental y performativo de estas creaciones hace que se dificulte la transmisión de una generación de artistas a otra. Son textos que militan contra la formación de una tradición en el sentido que le atribuye este término a la historiografía literaria. No se puede imitar a Kafka, a Lispector ni a Felisberto, solo se pueden asumir modalidades similares de resistencia. ¿En qué consiste esa resistencia inimitable? Sobre todo en no subordinar la vida al arte ni la naturaleza a la imitación. Los discursos biocéntricos producen experimentos retóricos y genéricos que rechazan la mímesis por considerarla una enemiga del poder del animal y de la vida corporal, por entenderla como marca de ausencia, castración y muerte. Los artistas que trabajan por una literatura no antropocéntrica serían entonces aquellos que, conscientes o no de la imposibilidad de deslindar lo animal de lo humano, son capaces de analizar y reevaluar el estatus ontológico de sus medios expresivos, entendiendo que la vida animal es inimitable y al mismo tiempo, y quizás precisamente por eso, una caudalosa fuente de creación. En La mujer parecida a mí, los árboles tienen luces entre las copas, la calle se siente dura en los cascos, la carne humana tiene un sabor ácido, las caricias producen cosquillas desagradables y la memoria da mucha pereza. El pensamiento animal produce lo que Nietzsche llama imágenes pictóricas o metáforas intuitivas que instituyen un paradigma de verdad singular opuesto al de la verdad metafísica propia de la racionalidad humana. La creación de esas metáforas intuitivas, estrechamente ligada al olvido animal, es definida por el propio Nietzsche en Sobre verdad y mentira en sentido extramoral como una actividad abigarradamente irregular, inconsecuente, inconexa, encantadora y eternamente nueva. Un impulso feliz y onírico, no domesticado por los conceptos, las metáforas transitadas, los viejos esquemas. En La mujer parecida a mí, el narrador avanza a través de esos impulsos, cruzando las fronteras entre lo humano y lo animal, negando el recuerdo por ser un trabajo demasiado arduo y aceptando lo que viene, esa memoria animalizada, involuntaria, súbita, desbordante. Y esos desbordes con los que Felisberto va tejiendo la historia de amor del caballo y la maestra, resplandecen sobre el fondo opaco del olvido animal. La foto en la que están juntos, ella y el tubiano, es la cristalización de esa semejanza en el recuerdo, la imagen que impide para siempre el olvido del misterioso encuentro entre ambos. Pero el narrador, con toda la sabiduría de Felisberto, no puede conservarla y tiene que dejar la casa de su amada solo, sin siquiera un lugar donde guardar su imagen. Pero por lo que más lamentaba no ser hombre, dice en la última línea del relato, era por no tener un bolsillo donde llevarme aquel retrato.